Quédate con este dato. En España está el lugar de Europa en el que más llueve. No se encuentra en el norte, lejos de lo que puedas pensar, está en Cádiz. Se trata de Grazalema. Cada año suele recibir el triple de lluvia que la media nacional. Y lo hace en una comunidad que está en alerta roja. Pues si no llueve durante 30 días seguidos, que son 30 días con sus noches y sus días, Sevilla, Málaga y Córdoba van a padecer cortes este verano. La zona cero de la sequía está en el norte de Córdoba. En abril del año pasado, Sierra Bollera fue el primer embalse de España en secarse. Desde entonces, está prohibido beber agua del grifo en los 28 municipios de Los Pedroches y del Guadiato. Allí el agua llega en camión y a Andalucía se suma Cataluña, donde ya en noviembre del año pasado se declaró la fase de preemergencia. Cataluña sufre la peor sequía de la historia. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Es eso lo que nos espera en el futuro? Soy Alberto Herrera y los oyentes de Herrera en COPE me escuchan de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. El siglo pasado, cada década tuvo su gran sequía en España. Y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que cada vez los plazos entre sequía y sequía se están acortando. El calor impropio para esta época del año, el bajo nivel que arrastran los embalses desde hace 2 años o la escasez de lluvias que afecta al 80% del campo, pues dejan una situación preocupante, alarmante. El mes de abril del año pasado fue el mes más seco desde 1961, el mes más seco en los últimos 60 años aproximadamente. ¿Cuánta agua tiene que caer de media para que salgamos de esta situación? Pues tendría que estar lloviendo 2 meses seguidos, con sus noches y con sus días. ¿Influye mucho la situación en la que se encuentra España? Pues sí, efectivamente, estamos en la zona templada del planeta y bajo la influencia de 2 corrientes. Una del Atlántico, que nos trae aire frío, y otra de África, con aire más seco y caliente. España se encuentra entre estas 2 corrientes, lo que los científicos llaman un ecotono. Es una frontera entre diferentes formas de vivir. Tenemos por un lado el contacto con la placa ártica, tenemos formas de clima y de vegetación similares al norte del planeta y tenemos contactos con la placa geológica africana, que no es del todo malo. Tenemos animales como el camaleón, que es más propio de África, y árboles más propios del Ártico, ¿no? Todo junto. Esto es bueno, es conveniente. Pues mira, esta situación tiene un defecto, y es que climáticamente se produce una gran muralla de aire. Una muralla de corrientes que impide que las nubes cargadas de agua, que vienen del norte, penetren con facilidad en la península. Y de manera natural se produce cada 7 años un gran colapso, una gran sequía. Y el problema es que con el cambio climático y el aumento de las temperaturas globales, esto pasa bastante más a menudo de lo que querríamos, ¿no? O de lo que esperábamos, y con duraciones más largas. Y no nos da tiempo a recuperarnos entre una sequía y otra. Te lanzo otra pregunta. ¿Crees que una sequía se produce solo por la falta de agua? No necesariamente. Podríamos decir que hay 4 tipos de sequías por falta de agua. Está la meteorológica, que se da cuando hay escasez continuada de lluvias. La hidrológica, cuando hay déficit en las reservas de agua o en los embalses o en el agua subterránea. Y aquí entra la mano del hombre, es decir, la buena o la mala gestión del agua. Y luego está la sequía agrícola, que se produce cuando no hay agua para satisfacer las necesidades de los cultivos, la que necesitan. Y la sequía socioeconómica es la que nos faltaba. Esta es cuando afecta a las personas y a la actividad económica. El agua está en los cimientos del sistema productivo. Es la clave, por ejemplo, para sectores como el turismo, la agricultura o la construcción. Y te doy un dato. La economía andaluza podría crecer 2 puntos si se resuelve la falta de agua. 2 puntos. ¿Una solución pasa por construir más embalses o nos tocará gestionar mejor el agua? Pues mira, somos el país con más embalses por cápita del mundo. Tenemos más de 1.300 embalses y ya no se pueden construir más, por lo menos sin tocar zonas que estén protegidas. Las reservas de agua están al 50% de nuestra capacidad de almacenamiento en los embalses. La peor situación en Cataluña, con reservas en torno al 16%. Son 4 veces por debajo de la media de la última década. También en mínimos las cuencas de Andalucía y en su mayoría por debajo del 20% de su capacidad, y con la mitad de agua acumulada que hace un año. A falta de lluvias se une el aumento de las temperaturas. Hay menos agua al tiempo que crece la demanda en la agricultura, con una superficie cultivada que se ha triplicado desde 1950. España es la segunda potencia agrícola en Europa. El regadío concentra de media el 80% del agua que consumimos en nuestro país. Nuestro sector terciario vive del regadío. España es el principal exportador de frutas y verduras de Europa. Fíjense, como continente, el 93% de lo que se exporta viene de España. Somos el tercer gran exportador de productos agrícolas del mundo, después de Estados Unidos y de China. Hoy tenemos muchas más hectáreas que hace un siglo y utilizamos menos el agua para regar que hace un siglo. Hablamos de cultivos sostenibles. Entonces, ¿qué sucede en otras zonas desérticas? ¿Qué están haciendo? Te pongo el caso de Israel. Israel produce un 20% más de agua de la que necesita.
20% más de la que necesita. Su apuesta pasa por las plantas desalinizadoras. En España también existen algunas. Al agua de los embalses se suma el agua reutilizada, que supone el 10% de la que usamos en España, que es el agua de las desalinizadoras, de los acuíferos. ¿Puede ser una solución tener plantas desalinizadoras, más plantas? Podría ser una solución, por ejemplo, en las islas. Necesitan recurrir a esta tecnología porque las infraestructuras para poder llevar agua potable desde otro lugar de la península son más complejas. Estas plantas tienen sus pros y sus contras. Están muy avanzadas tecnológicamente. ¿Cómo funcionan? Consiste en meter agua del mar en unas membranas semipermeables que hacen que el agua, que sale por el otro lado de estas membranas, esté libre de las impurezas del agua del mar, de las sales, de los minerales del mar y de cosas que no puedan ser potables. Pero para conseguirlo hace falta mucha energía. Las plantas desalinizadoras son muy exigentes energéticamente y esa energía, por ejemplo en Israel, se suministra con combustibles fósiles. Consecuencia, estamos contaminando para conseguir el agua que queremos obtener. Desgraciadamente, si no se adoptan medidas contundentes, la España de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la que conoces hoy. Las sequías afectarán un 70% de nuestro territorio.